Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Otra vez estoy aquí yo de regreso en este programa. Espero que todos puedan escucharme bien. Estaba poniendo la canción de los Beatles, pero ya le pongo pausa. No vaya a ser que me vaya a querer tumbar el Facebook. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Dice, buenas noches Eric, hola, buenas noches Miguel Ángel Velázquez Morales. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Espero que te encuentres bien. Espero que te encuentres tranquilo. Y pues vamos a darle, hoy es ya 1 de noviembre. No, hoy es 2 de noviembre. Ya es el segundo día de noviembre y es el segundo día adicional a las 31 noches de Halloween que tenemos aquí en este programa. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, llegando de tocar. ¡Wow! Qué padre, qué padre qué padre que esté llegando de tocar. ¿Fue la tuna o fue rock o qué fue lo que tocó acá? Cuéntanos. Y bueno, mientras nos cuentan, resulta que hoy, pues es 2 de noviembre, se han estado siguiendo las transmisiones del Líder Fantasma. Él anda bien contento, echando coto justamente en el muro de Gerardo Valdés Uriza, en una fiesta, me parece que ya por la alcaldía de Venustiano Carranza. Y pues mientras nosotros vamos a platicar de otro monstruo de la cultura popular. El día de hoy nos toca hablar del Wendigo. Ahorita les voy a poner el dibujo con el que vamos a adornar el día de hoy, aunque me dicen que no, que ese no es, que que sáquese, pues es lo que tenemos en estos momentos. Sobre todo el líder fantasma muy insistentemente dijo, eso no es un Wendigo, eso no se parece a la de la historia. Y bueno, pues probablemente no se parezca al de la historia, o a lo mejor sí, no lo sabemos. Es algo que yo imaginé, porque resulta que la ilustración del día de hoy corre por mi cuenta, en el sentido de que el dibujo del día de hoy lo hice yo, Eric Contreras Ayala. Nada más déjenme guardarlo bien, porque el bobo de yo no lo había guardado. Entonces tengo que ponerle, hoy es 2 de noviembre. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Chan. Aquí está el dibujo del día de hoy. Pues sí, este es lo que yo presenté como un Wendigo, dice Gerardo Valdés Uriza
que no se parece en nada a la leyenda. Yo digo que usé mi propia imaginación. No tiene por qué ser exactamente los mismos dibujos que tú te encuentras en Google, ¿no? No tiene que ser el primer dibujo que te encuentres en Google, ese lo utilizas y es el Wendigo. Bueno, yo diría que no. También me basé un poco en la criatura de Marvel Comics, que es enemigo de Wolverine, que se pelean sobre todo cuando aparecen los dos en la coyuntura entre Canadá y los Estados Unidos, en la frontera. Y pues esto es lo que hoy estoy presentando yo como dibujo del Wendigo. Pero dice Gerardo, ese no es. Sonia Ivette Álvarez, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos cuentas? Dice Miguel Ángel Velázquez que estaba con la tuna. Qué padre, qué bonito. Qué buena onda. Pues bueno, vamos directamente a la historia del Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno perteneciente al folclore de las tribus de los algonquinos de las primeras naciones, con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y la región de los Grandes Lagos en Canadá y en Wisconsin en los Estados Unidos. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con algunas características de un ser humano, o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y que lo ha convertido en un Wendigo. El antropólogo David Gilmour, órale de Metallica, afirma que puede adquirir muchas formas. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. La criatura presta su nombre al controvertido término médico moderno de psicosis de Wendigo, descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en caníbal. En algunas comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la codicia insaciable también se ven como una manifestación de la psicosis del Wendigo. El Wendigo es parte del sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas del noroeste de Estados Unidos y Canadá, sobre todo los Ojibwa y los Solbex, los Cree, los Naskapi y los Innu. Aunque las descripciones de la criatura varían, es común que todas estas culturas describan a los Wendigos como seres sobrenaturales malévolos, antropófagos, poseedores de un gran poder espiritual. Están fuertemente asociados con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición. Al mismo tiempo,
Los Wendigos son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. En algunas leyendas, los humanos que se ven sobrepasados por la codicia pueden llegar a convertirse en Wendigos. De este modo, el mito del Wendigo tiene también como propósito promover la cooperación y la moderación. Entre los Ojibwa, los Cree, los Naskapi y los Hindú, los Wendigos se describen como gigantes, muchas veces más grandes que un hombre. Característica ausente en mitos de otros pueblos algonquinos. Cuando un Wendigo devora completamente a una persona, su estatura crecerá proporcionalmente a la carne que ha consumido, por lo que nunca se verá satisfecho. De este modo, el Wendigo es descrito simultáneamente como un ser glotón que a la vez está demacrado por la inanición. En todas las culturas donde está presente el mito del Wendigo, existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez practican el canibalismo o si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a menudo durante un sueño. En cuanto se da la transformación, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de la carne humana. La causa más frecuente de la transformación en Wendigo es que la persona en sí haya recurrido anteriormente a alguna forma de canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un periodo de gran necesidad. Por ejemplo, durante el duro y frío invierno. Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un grave tabú, incluso si se practica para salvar la propia vida. En sus creencias se acepta más el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. En cierta forma, el mito del Wendigo funciona como un método disuasivo y una advertencia contra el canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en este monstruo. Entre los Assiniboine, los Cree y los Ojibwa, existió una danza satírica que se practicaba en tiempos de gran hambruna para reforzar el tabú sobre el Wendigo. Esta danza ceremonial, conocida por los Ojibwa como Wendigo Kasinmowin, se realiza actualmente como parte de las actividades del último día de la danza del sol e incluye el uso de una máscara y bailar hacia atrás al ritmo de un tambor.
Las leyendas acerca del Wendigo son numerosas. En varias historias se cuenta que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado. Por eso se transformó en este monstruo con grandes manos, con garras y muy ágil, que se alimenta de carne humana. A veces se le personifica como el aire, el viento sobre las copas de los árboles, o como un espíritu, otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, otras como una terrible criatura, mitad bestia, mitad hombre. El Wendigo llama a las presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras versiones se le describe como un espíritu del bosque, corpulento, con pelo blanco, que se alimenta del musgo. En otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desérticos y helados del norte de Canadá y los Estados Unidos, que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse la mata y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló, convirtiéndolo en una bestia que come corazones. Hay otras varias interpretaciones del Wendigo, pero escuchando lo que hemos estado escuchando hasta el momento, díganme ustedes si mi dibujito, si mi pobre y humilde dibujito corresponde o no corresponde con lo que hemos estado escuchando acerca de el Wendigo, porque se dice que es un espíritu carnívoro, que es un espíritu que se aparece con forma humanoide, corpulento, con pelo blanco. Más o menos lo que yo quise expresar justamente en mi dibujo. Es una persona no muy corpulenta, no muy llenita, que justamente es casi como un cadáver azul, como uno de esos cadáveres que uno se encuentra justamente en la nieve, en el bosque, pero al mismo tiempo está cubierto de pelo blanco, no en todo el cuerpo, pero sí en varias partes de su cuerpo. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: entonces, Dientes de Sable es un Wendigo. Si te refieres al personaje de Marvel Comics, no. Dientes de Sable podría ser más como un Sasquatch. Dientes de Sable sería más como un pie grande.
¿Por qué? Porque Dientes de Sable es más como un... sí, como un Dientes de Sable, como un Sasquatchito, como una criatura igual, pero más del bosque, más de la vegetación. Mientras que el Wendigo es más de la nieve, del bosque también, pero del bosque nublado, del bosque lleno de nieve, del bosque helado. El Wendigo es un personaje más de la nieve, del frío, mientras que el Sasquatch es un personaje del calor, del, sí, del bosque nativo americano. El espíritu del bosque, en otras descripciones de este ser, se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando el mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas ocasiones el Wendigo es totalmente inofensivo por sí mismo, pero el miedo lleva a provocar que el viajero se extravíe en el bosque o se despeñe por un precipicio. En la cultura popular, el mito del Wendigo se ha utilizado con frecuencia en la literatura, el cine y la televisión. Una de las primeras obras de ficción fue el relato de El Wendigo de 1910 de Algernon Blackwood, en el cual aparece como un ser temido por los indígenas de los bosques del norte de América, comedor de musgo y no de humanos. En dicha historia personifica la llamada atlávica de la naturaleza, el animal que todo hombre lleva adentro. El escritor August Derleth del Círculo de Lovecraft y sus mitos de Cthulhu asocian al Wendigo con el dios ártico Ilaqua. En el libro Cementerio de Animales de 1984 del estadounidense Stephen King se menciona al Wendigo como la entidad responsable del maleficio imperante en el cementerio de los Micmac, que hace que todo aquel que se ha enterrado vuelva a la vida como un ser lleno de maldad, al que le gusta asesinar y torturar mentalmente a sus víctimas. Aunque sea clave en la novela, el personaje nunca es mencionado explícitamente en la versión cinematográfica que se estrenó en 1989. Igualmente sobre este personaje se filma la cinta estadounidense de terror Escalofrío. El concepto de Wendigo es central en la película Ravenous, acerca de colonos del viejo oeste atacados por el hambre. La novela corta Bloodwood, Piel y Huesos del escritor independiente John Vincent también se sirve del Wendigo como antagonista e hilo conductor de la trama. El Wendigo es una de las primeras criaturas a las que le hacen frente los hermanos Winchester en la serie de televisión
supernatural. En la serie Hannibal, el protagonista Will Graham relaciona a Hannibal Lecter con esta criatura y lo imagina como tal. También aparece como personaje en la novela El Mago, los secretos del inmortal Nicolas Flamel, como una de las criaturas que ve Perenelle Flamel durante su estancia en Alcatraz. El Wendigo también ha aparecido en juegos de rol como Dungeons and Dragons o como Hombre Lobo, el Apocalipsis, donde hay una tribu ficticia de hombres lobo llamada justamente los Wendigo. Dentro de los videojuegos también se puede encontrar al Wendigo en Until Dawn de 2015, donde los antagonistas principales eran Wendigos que perseguían al jugador a lo largo de toda la experiencia. Aparece como protagonista en Mahoutsukai no Yume, la novia del mago antiguo, serie de manga creada por Korei Yamasaki en 2014. Un anime precuela de 3 partes fue producido por Will Studio y una adaptación al anime comenzó a emitirse el 8 de octubre de 2017. Además aparece en el videojuego Fallout 76, donde es un enemigo que ataca al jugador. El Wendigo aparece también en la saga de RPG japonesa Megami Tensei como un demonio. Aparece en el episodio 12 de la primera temporada de la serie Charm, en donde Piper es atacada por un ser similar a un hombre lobo, pero resulta ser un Wendigo. Sus hermanas deben encontrar al Wendigo que la atacó y matarlo para poder romper la maldición del Wendigo en Piper. Aparece mencionado en la novela La Señal de Maxine Chatman. En España, el autor de novelas de fantasía y ciencia ficción, Javier Torres de Ugarte, publicó en 2017 una interpretación del mito al que llegó a través del relato de Blackwood. Torres de Ugarte presenta en Noche de Navidad o El Wendigo las características principales de la leyenda, trasladadas a una historia actual de terror psicológico. En My Little Pony, la magia de la amistad, los Wendigos aparecen como espíritus equinos que son atraídos por la enemistad, el conflicto y la desconfianza, cubriendo de nieve y hielo todo a su paso. Solo la amistad y el amor los ahuyenta. El 14 de noviembre de 2018 se estrenó el videojuego Fallout 76, un videojuego post-apocalíptico ambientado en Virginia Occidental de 2102, en donde los Wendigos son un monstruo caníbal mítico nativo de los bosques de Appalachia en Norteamérica. Son criaturas humanoides de aspecto terrorífico que acechan en los bosques frondosos de la región. Los Wendigos nacen de una persona que practica el canibalismo. Esta persona se va deteriorando a medida que consume más carne humana hasta el punto de convertirse él mismo en un Wendigo
y poseer una velocidad vertiginosa, garras afiladas y un insaciable apetito por la carne fresca, convirtiéndolo en una criatura digna de pesadilla. Ya para el año 2103, algunos Wendigos mutaron en gigantescas y peligrosas criaturas conocidas como Colossus, caracterizadas por medir varios metros de alto y poseer 3 cabezas. En el videojuego Monster Legends hay un monstruo inspirado en un Wendigo, específicamente el monstruo de elemento tierra llamado Galdigo. Y bueno, hay una película de terror sobrenatural llamada Antlers, dirigida por Scott Cooper, producida por Guillermo del Toro y que está basada justamente en Wendigo. Y no puedo dejar de mencionar el personaje de Marvel Comics, que aparece justamente en los cómics de Marvel como antagonista en varias historias, teniendo su primera aparición en Incredible Hulk de número 162. En los libros de Marvel aparece entonces como villano de el Hulk, del increíble Hulk, pero también es villano, como le estaba platicando, de el buen Wolverine. ¡Au! Yo de dónde conozco al Wendigo. El Wendigo era también uno de las figuras de plástico que se encontraban en la colección de monstruos de bolsillo que llegó aquí a México de manos de la compañía Sonrix. Uno tenía que comprar una cajita Sonrix. La cajita Sonrix era justamente una cajita que estaba completamente llena de dulces. Pero además de los dulces, venía dentro de la cajita una figura de plástico. Podía también incluir un cómic o una tarjeta o algún otro elemento de esta promoción de monstruos de bolsillo, como unos pequeños disquitos casi parecidos a los tazos. Entonces aquí en esa colección yo tuve un Wendiguito y bueno, de todo esto es de donde me he basado para mi dibujo. Ya ustedes, el tiempo y el jurado dirán si mi dibujo tiene que ver con la leyenda o no, tiene que ver con un Wendigo o no. Elementos como el canibalismo yo creo que está representado. Elementos como ser un espíritu de hielo está representado. Elementos como tener pelaje blanco está representado. En fin, no vamos a ponernos a discutir sobre si mi dibujo es o no es un Wendigo. Para mí lo es, diciendo que se trata de una criatura no real, de una criatura del folclore, de un ser que nunca ha existido, pues yo siento que puedo imaginármelo de maneras muy diferentes y puedo representarlo como yo
quiera. En fin, esa es mi defensa. Joaquín, volvemos al estudio. Perfecto, pues esta es mi representación del Wendigo. Si vas a Facebook te vas a encontrar, bueno, a Facebook no, que si vas a Google y escribes Wendigo, te vas a encontrar con diferentes representaciones que tienen que ver como más con un alce, algo que parece más bien como alces, como bueno, una criatura más de la tradición norteamericana, como que más tribal, más con cuernos, con una cabeza que te hace pensar que es el esqueleto de un ciervo. En fin, cada quien, yo digo que cada quien dibuja al Wendigo como se lo imagina. Como yo nunca he visto a un Wendigo, pues yo me lo imagino justamente más o menos como lo veo yo en este dibujo. Los Wendigos se cree que tienen muy buena vista, escucha y sentido del olfato. También fuerza superior y velocidad que utilizan para cazar y para sobreponerse a la fuerza de sus víctimas. Ellos viven en climas fríos entre las tierras de los bosques y lagos de Canadá y también por el norte de los Estados Unidos. Justamente en esta franja de frío es en donde uno puede ver a el Wendigo. Y déjenme préstenme un momento. En la actualidad el Wendigo es un personaje que aparece recurrentemente en obras de terror y ficción modernas. Las historias, leyendas del Wendigo son numerosas. En algunas historias se cuenta que fue un cazador que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en este monstruo. A veces se personifica como el viento sobre las copas de los árboles. El Wendigo llama a las presas por su nombre. El Wendigo es parte del sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos y Canadá. Los Wendigos son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos.
Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un gran tabú. Y pues bueno, básicamente es lo mismo que yo ya había leído. Eh, Moscoso, Estados Unidos y Canadá. Pues sí. Bueno, entonces este es un nuevo texto que estoy leyendo, pero prácticamente tiene la misma información que ya leí. Por eso estoy buscando a ver si encuentro otra persona, perdón, otro texto que sea diferente acerca de Wendigo. Muy bien, el Wendigo no es una mera leyenda, sino que corresponde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, primeros pobladores de los bosques, en Canadá y Estados Unidos. Durante milenios, la tradición oral ha mantenido vivo al Wendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. ¿Quién o qué es el Wendigo? ¿Cómo escapar de él? Si es posible. La palabra probablemente procede del término portugalquino Wintecowa, que significa búho. También puede escribirse como Windigo en idioma ojibwa, Windigo en lengua angolquina y Windigo en idioma cree. Nadie ha visto nunca a un Wendigo. Dicen que solo sus víctimas saben cómo es, pero el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta, huesuda, largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. Sus ojos lechosos parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan remanentes de cabello en sus cabezas. En otras versiones poseen también cuernos de alce. Su piel es dura como una coraza. Solo el fuego puede hacerles retroceder. Los Wendigos son criaturas nocturnas. Cuentan que recurrían a su voz para llamar a sus víctimas. Estas, extasiadas por escuchar la voz de alguien conocido, se adentran en el bosque y jamás regresan. Otras versiones recogen como el Wendigo podía acudir hacia su víctima para darle la mano y la hacía correr a la par, dando largas zancadas que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido, las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, momento en que el Wendigo elevaba por los aires a su rehén para devorarlo. En cuanto a capacidades, sus uñas afiladas y sus dedos largos le permiten trepar por árboles, muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento, por lo que cuenta la leyenda, si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore.
Y bueno, se encuentra dentro de la historia completa del Wendigo, se encuentra el tabú del canibalismo. Si te adentras en los bosques helados, si te adentras en los bosques helados y la desesperación te atrapa, si tus compañeros desfallecen y tú, hambriento, osas probar de su carne para mantenerte con vida, invocarás al Wendigo y su espíritu te poseerá. La antigüedad del Wendigo es difícil de establecer. El Wendigo forma parte del sistema de creencias de la mitología algonquina. Las tribus de los Ojibwa, los Olteoks, los Cree, los Naskapi y los Innu. La leyenda del Wendigo es, en realidad, una de las manifestaciones más antiguas de un tabú propio de la mayor parte de las sociedades humanas y que está extendido ya entre las tribus angloquinas, que es el canibalismo. El canibalismo está prohibido, ni siquiera por desesperación. Esa es una manera de invocar al Wendigo y que su espíritu te posea. Así toda persona que practica el canibalismo, incluso por extrema necesidad, correría el riesgo de mutar en una de estas terroríficas criaturas. Durante los duros inviernos de Norteamérica era habitual una temporada de hambruna y extrema necesidad. Para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban esta historia del Wendigo a modo de advertencia. En cambio, estaba mucho mejor visto el suicidio o incluso la inanición que tener que recorrer a la atrocidad de comer la sangre de alguno de sus parientes. El Wendigo es, por lo tanto, una historia, un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre la población de los angloquinos. Otros valores negativos que se asociaban con el Wendigo eran todo tipo de excesos, como la gula. El Wendigo es una criatura que nunca se sacia, dado que su tamaño aumenta proporcionalmente a lo que come. Por ello tiene un aspecto demacrado, siempre va en busca de más víctimas. El Wendigo es el símbolo de la desesperación, del hambre, la crueldad y el ensañamiento provocados por la inanición. Con el paso del tiempo, el Wendigo se acabó convirtiendo en leyenda, la leyenda en cuento de terror. Pues esto es lo que tenemos prácticamente como historias sobre el Wendigo. Ahora yo trato de recordar que en su momento, por allá justamente de la década de los 80s, yo recuerdo que hubo una historia real. Creo que fue en los Himalayas o por allá en Asia. En los Himalayas, por el Everest. Bueno, recuerdo que hubo una historia justamente de un avión o un helicóptero que se estrelló. Y se estrelló justamente en el bosque nevado. Con unas 4 personas, 5 personas quizás. Estas personas pues se encontraron durante varios días, varias semanas, varios meses completamente aislados
de la civilización, sin manera de comunicarse, completamente pues cubiertos de nieve. Y pues ellos tuvieron que ellos sí recurrieron al canibalismo. Recuerdo que se hizo muy contada la historia cuando regresaron, cuando entrevistaron a los supervivientes. De hecho, su historia se contó en una película que se llamaba Viven o Sobreviven, uno de sus dos títulos. Y justamente se contaba la historia por el canibalismo al que tuvieron que recurrir los sobrevivientes para poder mantenerse con vida. Ahora, según lo que se dice y según lo que recuerdo, creo que una niña murió. Es decir, antes de que se la comieran viva, la niña ya estaba como que en las últimas y se murió. Y entonces el resto de las personas dijeron, ¿qué hacemos con el cuerpo? Lo dejamos aquí, lo abandonamos en la nieve, en el congelamiento, como si fuera justamente un refrigerador, y que aquí se conserve el cuerpo, o lo utilizamos, es decir, lo consumimos. Y a lo que llegó la mayoría de las personas fue a decir pues que se consumiera el cuerpo. Y entonces eso es lo que yo recuerdo sobre ese caso, que justamente se decía que se habían comido a la niña. No se la comieron toda luego, la fueron consumiendo en partes, utilizando justamente el frío y la nieve que los rodeaba como una especie de conservador natural. Ellos simplemente metían el cuerpo entre la nieve, entre la escarcha, y lo dejaban ahí para que se mantuviera en buen estado. Cuando tenían hambre, simplemente le quitaban la escarcha de encima, tomaban una parte del cuerpo, la cortaban y pues la comenzaban a repartir. No sé, creo que si la cocinaban, no sé si la cocinaban o se la comían así completamente cruda. Estoy casi seguro de que sí había algún tipo de cocción envuelto. Pero en fin, todo esto justamente es parte de el mito del Wendigo y de esta cuestión que se tiene sobre el canibalismo. ¿Cómo se le dice? Ya lo había dicho acá. El tabú. El tabú del canibalismo. Pues obviamente uno no lo quiere realizar, no lo quiere experimentar. Uno no tiene por qué estarse comiendo a otras personas, ¿no? A menos pues que te encuentres en una situación muy complicada, en una situación ya desesperada debido a muerte. En fin, pues esto es lo que yo tengo para platicar el día de hoy, 2 de noviembre, sobre el Wendigo. Y esta es la ilustración, el dibujo que yo les traigo a todos ustedes sobre el Wendigo. Este es un dibujo hecho por mí.
Es un dibujo, si se pueden dar cuenta, donde yo tenía más o menos la idea principal de un cuerpo delgado, pero que tenía que estar cubierto con un pelambre blanco y con grandes colmillos, etcétera, etcétera. En fin, esta es la ilustración que tengo para ustedes. Pues bien, vamos a dar por terminado el programa de hoy. Vamos a despedirnos, si es que ya no queda ningún otro mensaje, nada más que decir en las redes sociales. Solamente pues me resta hacer mi mensaje parroquial, en donde les aviso que estas 31 noches de Halloween probablemente se van a extender unos cuantos días más. Tampoco vamos a irnos demasiado lejos. Tenemos otros pocos monstruos de los que vamos a seguir hablando, y hasta terminar la lista, entonces diremos hasta aquí lo dejamos, y entonces podremos irnos en paz. Soy como esos fantasmas que permanecen en el lugar, que permanecen realizando lo mismo, permanecen en su tarea hasta que no puedan ver concluida su obra. Y la obra es justamente la lista de monstruos. Esta es una lista. Le doy gracias a Gerardo Valdés Uriza, a Yasmín Flores López y a Alex Aquino por realizar, curar y mantener, vaya pues, esta lista de monstruos, que es la que estoy ocupando para este programa y que también se está utilizando para el líder tubre monstruoso. Entonces, por lo menos la lista que yo tengo frente a mí se extiende hasta el día 8 de noviembre, en donde terminamos con un calamar gigante. Pero según tengo entendido, esto se prolongó ya al 9-10 de noviembre, y luego yo di mi palabra de hablar sobre los skinwalkers, entonces por eso estamos dándole hasta el 11 de noviembre. Mañana vamos a hablar de un monstruo muy famoso, muy peculiar, que es del cine, de la televisión, de las novelas, que es el jinete sin cabeza. Una cabeza que se probó, una cabeza que devoró, se la probó, no le ajustó, corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos, un panteón. En fin, vamos a ver al jinete sin cabeza, y después el 4 de noviembre vamos a platicar del monstruo de Frankenstein. Esto es lo que a mí me interesa, porque 4 y 5 vamos a estar hablando de monstruos de la Universal, primero de Frankenstein y después de la criatura de la Laguna Negra. El 6 vamos a estar hablando de juguetes poseídos. El 7 dice jorobado. Supongo que podemos hablar de cualquier jorobado. El 8 dice calamar gigante. El 9 solo sé que es de un artista desconocido. Y el 10 me parece
que es cuando llega Miriam. Miriam va a hacer su monstruo, y entonces para el 11 de noviembre, que debería ser, según mis cálculos, próximo sábado, es decir, de 1 en 8, sábado 11 de noviembre, estaríamos con el tema de los skinwalkers, dando fin a las noches de Halloween del año 2023. Bueno, pues esto es más o menos lo que tenemos, lo que yo tengo para ustedes este día, de lo que estaba platicando. Voy a despedirme. Esto fue Visitantes Nocturnos, parte del sitio web roboto.mx, en los días extendidos de nuestras 31 noches de Halloween, deseándoles que todos se encuentren bien, pidiéndoles que por favor no tengan miedo. Yo me voy diciéndoles, esto es Halloween. ¡Uajaja!